Gracias. A través de la historia bíblica han existido ciertos personajes bíblicos que han ejercido más de un ministerio a la vez. Algunos de ellos hasta 3 ministerios a la vez. Por ejemplo, viene a la mente Samuel. Samuel fue durante su vida y servicio a Dios juez, fue sacerdote y también fue profeta. Esdras, también otro personaje que durante su vida él asumió 3 distintos ministerios en el servicio a Dios. Esdras fue escriba. Esdras también fue profeta y sacerdote. No es que hayan sido muchos los que hayan ejercido un triple ministerio. No son muchos los que se encuentran en la Biblia. Sin embargo, ciertamente hay algunos. Podemos también hablar del Espíritu Santo, ¿verdad?, en su posición de aquel que convence al mundo de pecado, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien llega en realidad a convencer al mundo de pecado. El Espíritu Santo también en esta posición de sellar al creyente. Él llega a sellar a aquella persona que por fe acepta a Jesús como el Salvador o en su defecto se entrega a Dios en razón al arrepentimiento y la fe. El Espíritu Santo también es el consolador de la iglesia. Así que en este sentido, ciertamente el Espíritu Santo es aquel que dirige, aquel que guía en el nombre de Jesús a cada iglesia del Señor. También nosotros podemos ver que Jesús, aún hoy en día, tiene un ministerio que va más allá de una sola cosa que Él realiza. Jesús, definitivamente, según lo que nos enseña el libro de Hebreos, por ejemplo, es el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Este Jesús también es profeta, no en razón a que actualmente esté profetizando, pero sí en razón a que Él en su palabra nos enseña todo aquello que nosotros necesitamos comprender y conocer. Y este Jesús, entienda, aparte de ser sumo sacerdote, aparte también este Jesús de ser profeta, este Jesús también es Rey. Y amén por ello. Porque ciertamente este Jesús, hermanos, entienda usted, es todo aquello que nosotros necesitamos. Todo aquello que haría que nosotros pudiésemos no solo tener una relación con Dios, con el Padre, sino también una relación eterna con Él y que nuestro ser, nuestras vidas, en realidad dejan de ser simplemente temporales y se convierten en eternas. El día de ayer, en todo caso, conversando con la tía que menciono, está en el hospital, hablábamos de temas espirituales y le decía, tía, el problema con nosotros es que no entendemos que Dios en realidad nos permite estar en esta tierra con el propósito de nosotros, ojalá, en Jesús, asegurarnos la eternidad. Porque nosotros muchas veces nos equivocamos y pensamos que Dios nos ha puesto aquí con el propósito de nosotros más bien tener todos los logros que quisiéramos alcanzar, todas las posesiones que quisiéramos tener, y nos distraemos tanto con este mundo que nos olvidamos, hey, un momento, cierto, Dios me está poniendo acá con el propósito de que en Jesús yo pueda ser parte de la eternidad.
que Dios quiere que nosotros vivamos por la eternidad. Pero muchas veces nosotros no estamos tanto pensando en la eternidad, ¿verdad? Nosotros más estamos estancados en el hoy, más estamos estancados en lo nuestro, más estamos estancados en lo que nosotros quisiéramos lograr. Entiéndase, Dios está haciendo una gran obra por nosotros en Jesús. Lo que quisiera que en esta mañana nosotros comprendamos a través de este pasaje es que es el maravilloso pacto entre Jesús y su pueblo, su iglesia. Mire lo que nos dice a través de este pasaje, que parte de ello hemos leído, y ojalá no solo podamos cubrir esta parte, sino algo más también de aquello que todo este pasaje nos habla de cuán grande Jesús es. Habíamos explicado y habíamos dicho que lamentablemente el pueblo hebreo, ellos contaban más sus bendiciones en razón a cantidades. Que Moisés, que los ángeles, que los sacerdotes, que la ley, que el día de reposo, que otras cosas, siempre estaban ellos contando así, y dentro de ello también hasta la sangre de los animales que fueron sacrificados en el pasado. Pero lo que el escritor les hace entender a ellos es, no, entiéndase, ¿sí? Jesús es todo, Jesús es mejor, Jesús es mayor, Jesús es superior, Jesús es suficiente. Y es que en verdad eso es Jesús. Y este Jesús es el Jesús que también la Biblia desea nosotros lleguemos a conocer más y mejor. Yo me temo que muchas veces nosotros estamos más interesados en que este Jesús simplemente nos bendiga. Esto es, en conocer cómo es que este Jesús nos puede bendecir con esto y esto otro. Pero si se da usted cuenta, la Biblia desea que nosotros más bien conozcamos quién es este Jesús. Y que usted comprenda, hermanos, que ciertamente este Jesús se las juega todo por usted y por mí. Claro que sí, se las juega todo. Y ojalá que usted entienda cuánto este Jesús nos ama. Mire lo que menciona nuevamente el versículo número 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Nosotros cuando hablamos de salvación, cierto, hablamos de Jesús. ¿Qué significa esto? Que cada persona, cada individuo necesitaría, ¿sí?, arrepentirse de sus pecados, porque todos somos pecadores. Usted necesita reconocer que usted es pecador, que usted como ser humano es una persona que no tiene la santidad de Dios, no tiene la naturaleza de Dios, no la tenemos nosotros por naturaleza. Usted y yo somos pecadores. Y que por eso Dios, el Padre, envía a su Hijo Jesús, para que a través de Jesús nosotros pudiésemos arrepentirnos de nuestros pecados a Dios o delante de Dios y aceptar a ese Jesús quien murió en la cruz, quien derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Necesitamos nosotros reconocerlo como el Salvador, como mi Salvador. Eso es lo que nosotros tendríamos que hacer con el propósito de que nosotros pudiésemos llegar a ser salvos. Pregunta, ¿cómo llegaron a ser salvos las personas en el Antiguo Testamento? Porque Jesús ya vino, Jesús ya murió, pero en el Antiguo Testamento Jesús físicamente hablando todavía no estaba presente. Jesús físicamente hablando todavía no había, valga la redundancia, dado su vida por la humanidad. ¿Cómo entonces era salva la gente en el Antiguo Testamento? Y existen diferentes cosas que se dicen. Por hacer buenas obras, por la ley, ¿no?, por obedecer los mandamientos y cosas por el estilo. Pero entienda usted lo siguiente, ¿sí? La salvación tanto en el Antiguo Testamento
como en el Nuevo Testamento, es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta solo en Jesús. Un momento, pero Jesús no se había manifestado antes. ¿Cómo es que entonces esto trabajaba en el Antiguo Testamento? Bastante similar ahora, por la fe. Cuando la persona entendía que cierto era pecadora y que la única forma en que podía esa persona ser limpiada de sus pecados era por la misericordia de Dios, por las provisiones de Dios en aquel Mesías que iba a venir, en eso era la persona sellada como hijo de Dios. Sin embargo, también entiéndase que, número uno, durante ese tiempo, los sacrificios que se mencionan acá no limpiaban el alma, sino eran sombra y figura de aquello que iba a venir. Más bien, mire lo que menciona allí al final del versículo número 13, dice, santifican para la purificación de ¿qué cosa? De la carne. No hablan del alma, no hablan de la conciencia, hablan simplemente de algo más exterior. ¿Eran sellados? Claro que sí eran sellados. Pero Jesús todavía no había dado su vida por ellos. ¿Eran salvos? Sí, sin que necesariamente por ese entonces se haya manifestado la gracia de Dios en Jesús. Cuando Jesús muere, cuando Jesús da su vida, dice la Biblia que Él desciende a las partes más profundas. ¿Y sabe usted qué es lo que hace Jesús? Aquellos creyentes que estaban en el Hades, en el lugar de los santos, le dice, hey, yo soy aquel a quien ustedes estaban esperando. Ya di mi vida por ustedes, su salvación es completa. Porque el sacrificio ya fue hecho. Así como la salvación nuestra en este Nuevo Testamento es en Jesús, entiéndase que la salvación de aquellas personas en el Antiguo Testamento también es Jesús. Qué inmenso nuestro Jesús es. Qué grande nuestro Jesús es. Los sacrificios del Antiguo Testamento, dice la Biblia, eran sombra y figura de lo porvenir. O sea, estaban anunciando, sí, cierto, el Redentor va a venir. Jesús, el Mesías, va a venir. Por eso es que se menciona esto en el versículo número 13. Pero mire lo que dice en el versículo número 14. Dice, ¿cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Usted sabe, hermano, cuán valiosa la sangre de Cristo es. Usted sabe cuán hermosa la sangre de Cristo es. Y usted sabe que esa sangre Jesús la derramó por usted y por mí. ¡Qué bendecidos somos! Definitivamente, qué bendecidos somos. Y muchas veces nosotros actuamos como que no, Él tiene que bendecirme más. Qué bendecidos somos de que la sangre preciosa, muchísimo más valiosa que la sangre de esos animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más? La sangre de Cristo. Mientras estudiaba todo este pasaje, honestamente, no podía dejar de pensar en lo siguiente, ¿sí? Y mejor lo escribí para no olvidarme. Nosotros muchas veces, sí, en esta nuestra sociedad decimos que ciertamente amamos mucho, pero dependiendo cómo se nos ama, ¿sí? Básicamente amamos de acuerdo a cómo se nos ama. Y pienso yo que muchas veces sí tratamos de justificar ese nuestro pobre amor entre nosotros los seres humanos a través de ese pensamiento. ¿Y por qué digo esto? ¿Sabe usted por qué digo esto?
Porque hermanos, Dios nos ha amado sobremanera. Nos dio todo su amor por nosotros. ¿Acaso no es cierto que entonces deberíamos amarle a Él también con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser? ¿Por qué no lo hacemos entonces? Por un tema de fe o de falta de fe. Porque es cierto, sí, con el amor con que Él nos amó, lo que procedería en nosotros es rendirnos en amor por Él. Claro que sí. Cuanto más la sangre de Cristo, la sangre que se derramó por usted y por mí, la cual dice, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual dice, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Qué es lo que menciona? Dice, limpiará vuestras conciencias. No está hablando simplemente de la carne, ¿verdad? Está hablando de lo interno, está hablando de aquello que ciertamente nos hace limpios delante de Dios. Estas personas, los hebreos, ellos estaban como que tratando de, vamos nuevamente a los sacrificios de animales, vamos nuevamente a los sacrificios de los toros, de los machos cabríos, y el escritor le dice, no, pero ¿por qué razón esos sacrificios simplemente tenían que ver con la carne? Jesús el sacrificio, y esa es su valiosa sangre, tiene que ver con nuestro. Lo que nosotros somos, nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro todo, esa es la sangre de Jesús. ¿No será que nosotros muchas veces más estamos ocupados en lo externo en nuestras vidas? Por eso es que no apreciamos tanto la sangre de Jesús. Porque si nosotros en verdad estuviésemos entendiendo qué es lo que Jesús ha hecho, entenderíamos también, cierto, este Jesús me hizo completo. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una de las cosas que nosotros queremos es libertad. Y proclamamos libertad por todos lados, libertad. Y aún como creyentes, usted y yo queremos también ser libres. Y para nosotros libres muchas veces significa hacer lo que a mí me parece, hacer lo que yo creo. Y la Biblia no nos habla de ese tipo de libertad. La Biblia nos habla de, hermano, nosotros hemos sido liberados del pecado con el propósito, menciona acá, de servir a Jesús. Esa es nuestra libertad, haber sido liberados del pecado para servir a Jesús. No se trata de que usted y yo pensemos de que Jesús me ha liberado con el propósito de hacer lo que yo creo debo hacer. Porque no nos enseña eso la Biblia. Y amén por ello. Porque ¿sabe usted qué nosotros haríamos si es que nosotros dejamos de servir a Jesús para hacer las cosas conforme nosotros creemos debemos hacerla? Llegaríamos nuevamente a esclavizarnos por el pecado. Eso es lo que haríamos. No, pero yo soy suficientemente santo. Ojalá que sea así. No, pero yo soy suficientemente sabio. Ojalá que sea así. En lo personal, yo necesito de Jesús. Y la Biblia me enseña que ciertamente necesito de Jesús al punto de dar mi vida a Él en servidumbre, en servicio, sobre todo entendiendo el gran precio que Él ha pagado por mí. Ojalá que usted y yo, hermanos, tengamos vidas en verdad en las cuales nos pongamos al servicio de aquel que dio su vida por nosotros. No es que le debemos, porque lo hizo gratuitamente.
pero con ese corazón agradecido, entendiendo el sacrificio que se hizo por nosotros. Ya no más de animales, ya no más de machos cabríos, es la sangre del Hijo de Dios. Ojalá que en razón a ellos te diga, Padre, sí, yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Por eso es que me rindo a ti. Así que dice en el versículo número 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y hermanos, en ese nuevo pacto, Dios nos quiere incluir a ti y a mí. Dios quiere que nosotros seamos parte de ese su nuevo pacto. Y es que Jesús hace este pacto al que se refiere aquí, ¿sí?, con su pueblo. Así como el antiguo pacto fue también un pacto con el pueblo de Dios, también este nuevo pacto es un pacto con su pueblo en las iglesias del Señor. Qué bendición, hermanos, en verdad, de ser miembros de una de las iglesias de Dios, del Señor. Porque Jesús hizo pacto con ellas. Claro que sí. ¿Hizo pacto con nosotros los creyentes en forma individual, independiente? Yo pienso que sí. Pienso que sí, en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestra eternidad, porque nuestra salvación y nuestra eternidad no están en las iglesias del Señor, están solo en Jesús. Pero al pacto al cual hace alusión acá, sí es con la iglesia. ¿Se acuerda usted cuando Jesús observó la cena del Señor con su iglesia? Claro que sí. Esta es la sangre del nuevo pacto. Claro que sí. Y si se da usted cuenta, aquí habla o va a hablar en plural. No habla en forma singular, tú, porque yo soy de los que creen que definitivamente esta carta, a pesar de que no tiene el nombre de una iglesia, como la carta a los Efesios, como la carta a los Gálatas, a los Corintios, esta carta fue escrita para iglesias. Y mire lo que menciona acá. Es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Jesús tenía que morir por los del pasado, ¿entiende usted? Sí. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Pero también Jesús tenía que morir por este nuevo testamento, porque tenía que derramarse sangre. ¿Por qué razón es que tenía que derramarse sangre? Porque eso era lo que se exigía. Porque el testamento, dice en el versículo número 17, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Cuando se habla testamento aquí, una vez más, se está refiriendo a pacto. No se está refiriendo al testamento que personas muchas veces en vida dejan a favor de sus herederos, ¿no? Porque eso también se llama un testamento. Y para que ese testamento se ejecute, ¿qué es lo que tiene que pasar primero? Aquella persona que ha hecho el testamento tiene que morir. No se está refiriendo a ello, ¿sí? Acá se está refiriendo a un pacto que Dios hizo con su pueblo y que tenía que derramarse sangre.
Y en el caso de este nuevo pacto, hasta la vida del testador tenía que darse. Yo quisiera llevarlos a un ejemplo, ¿sí?, de lo que ocurría con esto de los pactos y cómo es que se sellaban. Hoy en día nosotros firmamos, ¿verdad? Si hay un convenio, si hay un pacto entre nosotros, nosotros firmamos y simplemente eso es lo que hacemos y dependiendo de la importancia y seriedad de ese convenio, de ese pacto, hacemos quizás algunas otras cosas. Pero en tiempos bíblicos ni lapicero había, ni papel como el nuestro había, ¿no? Y usted dirá, entonces ellos usaban un cincel y su martillo, ¿no? Porque así, bueno, en parte sí, también, ¿sí? Porque hay algunas cosas que se hacían sobre piedra. Yo quisiera llevarlos a Génesis en el capítulo número 15, ¿sí? Capítulo número 15. Y vamos nosotros a leer algo que viene desde la antigüedad, ¿sí? Es un pacto entre Dios y Abraham, en realidad. O sea, Dios hace un pacto con Abraham. Dice en el versículo 4, ¿sí? En el versículo 4, dice, luego vino a él palabra de Jehová, esto es de Abraham, ¿no? Diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es Dios haciéndole la promesa, tú vas a tener un hijo. ¿Pero cómo? Ya soy mayor, mi esposa también, y es estéril encima, y Dios le dice, tú vas a tener un hijo. Pero seguro lo que está diciendo es que mi siervo me va a heredar. No, tú vas a tener un hijo. ¿Sí? Tú vas a tener un hijo. Y dice en el versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham creyó a Dios. Hermanos, qué importante es creer en la palabra de Dios. Qué importante es creer en lo que Dios dice. Muchas veces me temo que nosotros más creemos en lo que queremos que Dios haga que en lo que Dios nos dice va a ser. Aprendamos a creer. En realidad eso es fe en Dios. Lo otro es fe en nosotros mismos. Es lo que es. Bíblicamente hablando, este hombre creyó a Jehová. Este hombre creyó en lo que Dios le dijo. Y mire lo que dice en el versículo 6. Solo cuando creemos en lo que Dios nos dice, eso según Dios es contado por justicia. Es correcto, es aceptable ante Dios. Y le dijo, yo soy Jehová que te sacó de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años. No sé por qué 3 años, ¿sí? Valdría la pena que cuando vayamos a comer parrillada, aquellos que comemos parrillada, preguntemos, ¿y esta vaquita cuántos años tiene? No, por lo general no, nadie sabe. No, pero no era tampoco para comer. Pero Dios le dijo, no, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra también de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y mira lo que hizo, ¿sí? Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Cortó los animales por la mitad y puso uno a un lado y otro al otro lado. Derramamiento de sangre. Supongo yo, ¿no cree usted? No, pero usted va a decir, la Biblia no dice eso. Okay. Pero supongo que si se parte un animal por la mitad, va a haber derramamiento de sangre. Y es que lo que ocurría era que cuando se hacían convenios, ¿sí?, se ponía la mitad de un animal a un lado, la mitad del otro animal al otro lado, y aquellos que entraban en el convenio, ¿sí?, ellos caminaban por el centro. Una mitad representando a uno, la otra mitad representando al otro, y eso era señal de que este convenio se pactó. Este convenio se hizo. Derramamiento de sangre.
Interesante, no vamos a leerlo, puede leerlo usted sin duda, pero no vamos a leerlo en estos momentos, porque aquel que pasa por entre los animales en esta ocasión es solo Dios. Abraham no lo hizo. Abraham se quedó dormido. Dios pasó por entre los animales, este callejón entre los animales. Pregunta, ¿por qué razón ocurrió esto? Sencillo, porque con esto Dios estaba estableciendo este pacto. Yo lo asumo. Este pacto yo lo voy a hacer. Y Abraham, tú no tienes nada más que simplemente creer. Y ciertamente Abraham creyó. Y Abraham tuvo un hijo, y de quien su descendencia nació y creció como las estrellas del mar. Es al contrario, ¿no? De los cielos, la arena del mar. Ustedes seguían con el mar. Entiéndase, desde el Antiguo Testamento existía la necesidad de derramamiento de sangre. Por eso es que cada testamento era así. Cuando Moisés también establece por Dios o en razón a Dios ese Antiguo Testamento que nosotros conocemos, también hay derramamiento de sangre de animales. Pero este nuevo pacto, regresamos a Hebreos, este nuevo pacto no es con sangre de animales, es con la sangre preciosa y valiosísima de Cristo Jesús, Señor nuestro. Este Jesús definitivamente es fiel a ese pacto. Pregunta, ¿qué tan fieles nosotros estamos siendo a ese pacto con Jesús? ¿Qué tan fieles estamos siendo nosotros a ese pacto con Jesús? Ese pacto entre Jesús y sus iglesias, ¿qué tan fieles estamos siendo? La semana pasada y semanas anteriores también he mencionado, en realidad, hermanos, el tipo de servicio que usted y yo ofrecemos a nuestro Dios expresa cuánto nosotros apreciamos a ese nuestro Jesús. Usted puede tratar de justificarlo de la manera que usted lo crea conveniente. No que esto otro, que esto otro. Usted puede tratar de justificarlo de la manera que usted lo crea conveniente. Pero según la Biblia, nos dice el tipo de servicio que nosotros ofrecemos a Dios. Versículo número 14, dice al final, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El tipo de servicio que usted y yo ofrecemos a nuestro Dios en su cuerpo, en sus iglesias, es el tipo de aprecio que nosotros tenemos por ese Jesús y por su pacto con nosotros. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Eso es lo que hizo Moisés. Hubo derramamiento de sangre. Y entienden el versículo 22, y casi todo es purificado según la ley. Según la ley. O sea, la ley exigía que si había un pacto, sí, tenía que haber derramamiento de sangre, un pacto sobre todo donde Dios estaba involucrado. Y casi todo, dice, es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Yo no creo que simplemente esto sea para nosotros un tema teórico o un tema simplemente cultural de que sangre era necesaria. Porque ciertamente sí nos enseña. Pero creo que va más allá de ello. Creo que está siendo enfatizada con el propósito de que usted y yo entendamos
¿qué tipo de sangre se derramó por nosotros? ¿Qué tipo de servicio, hermanos, estamos derramando por Jesús? ¿Qué tipo de servicio nosotros estamos entregando por aquel que es cierto, dio su hermosa sangre, valiosa sangre, pura sangre por nosotros? Es más, si es necesario, creo que usted y yo le diríamos a Dios, derrama más sangre para que sea más bendecido yo. Hermanos, no es necesario, su sangre es suficiente. Lo que nosotros necesitamos es rendirnos a Él en agradecimiento. Nos ponemos todos de pie para dirigirnos al Señor en oración. Padre amantísimo, gracias te damos por tu bondad. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por Jesús. Porque en Él ciertamente estamos nosotros completos para la eternidad. No nos falta nada. Porque la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz del Calvario por nosotros fue perfecta, fue grata a ti, fue aceptable por ti. Y en ello, Señor, tú entraste en un nuevo pacto con nosotros, tus iglesias. En ello, Señor, ciertamente nos brindaste la oportunidad y bendición de nosotros ser cuerpo de Cristo hasta tu retorno. Me temo, Padre, que muchas veces en razón también a cómo es que Israel, pueblo tuyo, se distrajo, descuidó ese su pacto contigo, muchas veces nosotros también. Así como, Señor, Israel quizás prefirió un rey humano a tu ser como rey de ellos, me temo que muchas veces también nosotros dejamos a Jesús y no le servimos como el rey que Él debe ser de nuestras vidas, de nuestras iglesias. Así como Israel buscó su propio fruto, no el fruto que tú querías para ellos, fruto grato, fruto que en verdad te alababa a ti, me temo que nosotros también muchas veces no estamos, Señor, buscando tu voluntad para nosotros, sino más bien estamos buscando nuestro propio fruto, pensando que si el fruto que yo te dé, sí te va a agradar. Y nos estamos equivocando. Porque si no es en Jesús, conforme a Jesús y para Jesús, es como las obras muertas en las que tu palabra habla. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a rendirnos a ti y ser los primeros en valorar la preciosa sangre que por nosotros fue derramada, para nosotros, Señor, poder ser adoptados como hijos tuyos, para nosotros pertenecer a la eternidad y nosotros también tener la posibilidad de ser miembros de tu cuerpo, tu iglesia. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te pedimos estos favores. Amén.
Vamos a buscar por favor el coro número 99. Coro número 99. Firmó el pacto Cristo con sangre carmesí, y en este nuevo pacto Él me incluye a mí. Si todo lo satánico se pone contra mí, yo clamo a Jesucristo y lo derroto así. Yo clamo a Jesucristo y lo derroto así. Hace poco celebrábamos la Navidad y venía a mi mente pensamientos respecto a el momento en que Jesús nació. No sabemos la fecha, no sabemos muchos detalles de ello, pero lo que sí sabemos es que ocurrió. Y me pregunto respecto a José, respecto a María, sabiendo ellos quién el niño era, de que por sus labios de pronto se expresa el nombre Jesús. Qué reverencia, creo yo. Qué asombro. Y por qué no hasta temor. Jesús. Eso sí, pienso que conforme Jesús iba creciendo, ¿sí? Ya eso cambió en mucho, porque ya era Jesús acá, Jesús anda hacia esto. Y nosotros cuando una vez nos acostumbramos a algo, lamentablemente ya comenzamos a ver ese algo como nosotros queremos verlo. Y no necesariamente como ya en este caso Jesús era. Y Satanás ha hecho una gran obra en desacreditar el nombre de Jesús. Porque hasta a niños también los llamamos Jesús. ¿Hay algún Jesús acá? Sí, hasta niños los llamamos. Y Jesús, y ya como comenzamos nosotros a acostumbrarnos tanto con ello, en iglesias también acostumbramos tanto con ello que ya le quitamos esa reverencia. Le quitamos ese asombro, hasta ese temor. Jesús. Porque en verdad esta nuestra sociedad utiliza el nombre de Jesús y nosotros creyentes incluidos hasta para chistes. Esta nuestra sociedad hasta para requintar a otros. Y nosotros estamos cayendo también en ello y no nos damos cuenta, es Jesús. Muchas veces simplemente lo utilizamos como ese sello al final de nuestras oraciones, como para asegurarnos la petición que hacemos a Dios en el nombre de Jesús. Pero le quitamos la reverencia, le quitamos ese asombro, ese temor. Jesús. Ese Jesús que derramó su preciosa sangre por nosotros. Valiosísima. Y que hizo un pacto con nosotros. No hizo un pacto con nosotros porque confiaba en nosotros, que sí, yo sé que ellos sí son confiables. No. Fue por su misericordia, fue por su gracia, por su amor, por su bondad, por todo lo que Él es. En ese pacto simplemente te pide, ríndete a mí. Ríndete a mí. Y ojalá que usted, así como Abraham dijo, Abraham creyó, ojalá que usted también y yo digamos, sí Señor, creo en lo que tú dices. Y eso le fue contado por justicia. Solo eso, hermanos, nuestra rendición a Él va a ser contada por justicia.
Porque el pensar que nosotros somos capaces de hacer esto y esto y por eso Dios se va a agradar, olvídese, todo es en Jesús. Todo es Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel a su pacto. Estamos siendo fieles nosotros a ese pacto que tenemos con Él. Ahí donde está, medite en su corazón. Reflexione en su corazón. Hagámoslo todos. Y que entienda, este pacto no es acerca de qué es lo que usted piensa, qué es lo que usted quiere, qué es lo que usted cree. Este pacto es aquel pacto dispuesto por aquel que dio su vida por nosotros, Jesús. Nos dirigimos al Señor en oración, en reverencia, por favor. Hermano Josito, dirígenos en esta oración. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Que tengan muy buen día. ¿Sí? 6.